Bueno, egunon, eskerrik asko guztioi etortzeagaitik, eskerrik asko Bilboko udalari ere eta Bizkaiko Foru Aldundiari jardunaldi hau egiten laguntzeagaitik. Desde el colectivo Más Mujeres os damos las gracias tanto a ponentes como a asistentes por estar hoy aquí acompañándonos. Por un lado, reflexionando y compartiendo herramientas para la prevención y el abordaje de una de las vulneraciones de los derechos de las mujeres, la mutilación genital femenina, y por otro, dentro del marco de presentación del tercer cuento ilustrado de la colección Valientas que edita Más Mujeres y que así, a modo publicitario, tenéis para la salida un merchandising tanto de Save a Girl, Save a Generation como de Más Mujeres. Eskerrik asko ere Maialen Ferreirari, maila hau moderatzeko prest egoteagaitik. Ella, Maialen, será la encargada de plantear preguntas a las invitadas. Preguntas que muy posiblemente quedarán abiertas tras el debate, porque precisamente el objetivo, el que nos planteamos, es abordar esta vulneración de derechos humanos que es como una cuestión de salud pública, y más aún en una sociedad en la que recientemente se ha aprobado la modificación en la nueva ley para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres. Emakumezkoen mutilazio genitala sexu indarkeria estrukturalaren adierazpenetako bat da. Kalkuluen arabera, 230 milioi emakume, neska eta nerabei eragiten diona. Osasun publikoko gaia ez ezik, emakumeen sexu eta ugalketa eskubideen eta beraz oinarrizko giza eskubideen urraketa bat ere bada. Las expertas en la materia que nos acompañan nos harán conocedoras de esta realidad, de las necesidades tanto de las víctimas como de las supervivientes. Beraz, adituek indarkeria honen biktima eta biziran dutenei arreta, erreparazioa eta babesa emateko tresnak aurkeztuko dizkigute. Y como dice el título de la jornada, vamos a empezar por conocer para actuar. Eragiteko ulertu. Eskerrik asko. Aupa, kaixo, mila esker etortziarren. Azkenean badakigu ez dela gai erreixa, baina bai beharrezkoa. Como decía en euskera, no es un tema fácil, para muchos puede parecer un poco lejano, pero es muy necesario hablar de ello y sobre todo con las expertas que me acompañan, que la verdad es un plantel estupendo. Asha Ismail, Hayat Traspas, vosotras sois madre e hija, sois activistas contra la mutilación genital femenina. Habéis creado Save a Generation, una organización que lucha para acabar con ello, y hoy nos vais a venir a hablar y a explicar un poco cómo es esa realidad. Valle Gil, activista de Solungal y además enfermero de Osakidetza, nos vas a hablar un poco sobre cómo es esa realidad para vosotros los sanitarios y también para conocer un poco la perspectiva de aquí. La verdad no veo muchos hombres, a los que están muchas gracias, pero esa perspectiva también necesaria muchas veces, que no son cosas de mujeres y para mujeres, sino que es de toda una sociedad la que debe estar involucrada en este tema. Así que muchas gracias por venir. Cristina González, es representante referente de mutilación genital femenina de la Asociación Médicos del Mundo en Gasteiz. Nos vas a hablar de tu trabajo, sobre todo en la organización, de cómo acercarnos a esta realidad y cómo transmitirla también para las sociedades, pues en este caso la sociedad vasca. Goizane Mota, responsable del Programa Integral de Prevención de la Mutilación Genital Femenina en el Ayuntamiento de Bilbao. Nos vas a acercar un poco cómo desde el panorama local se puede prevenir y tratar de erradicar la mutilación genital femenina, porque a pesar de que para muchos sea algo lejano, está aquí y está presente también en esta sociedad, aunque muchas veces o no lo veamos o no lo queramos ver. Es muy importante saberlo. Y Ollane Etxebarrieta, representante del Intergrupo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos del Parlamento Vasco, parlamentaria vasca, eskerrik asko etortziagatik, nos va a hablar un poco de cómo se puede atacar esta violencia hacia las mujeres, también desde el plano político y desde el plano legal. Mila esker denoi etortziagatik y empezamos. Bueno,
Ashar, Hayat. Ayer tuve la posibilidad de hablar con vosotras, de conocer un poco vuestra historia, vuestra realidad, y a mí la verdad es que me impactaron dos cosas. La primera de ellas, cómo muchas veces desde la lejanía, ¿no?, consideramos a las personas que conocen, que han vivido la mutilación genital femenina como valientes, algo que es un error, ¿no? O por el otro lado como pobrecitas, que también es un error. ¿Qué es la mutilación genital femenina y cómo podemos acercarnos a ella, conocerlo y saber, desde el respeto sobre todo, en qué se basa? Muchísimas gracias, gracias a Más Mujeres, gracias a todos los ponentes, que no me acuerdo de todos los nombres, algunos sí, y los asistentes para darnos esta oportunidad y por acudir la llamada. ¿Qué es la mutilación genital femenina? Pues es una pregunta un poquito complicada, porque tenemos la definición de la OMS, que podríamos decir A, B, C, pero creo que es un poquito más complicado que eso, ¿no? La mutilación genital femenina, al no ser algo tan visible, ¿no? Como una compañera decía ayer, yo, por ejemplo, tengo ese problema, se ve, si la persona tiene una herida fuera o le falta algo, pues se ve inmediatamente y sabes que esta persona tiene ese problema. Las mujeres que han pasado por la mutilación genital femenina, a no ser que te lo cuenten, que te hablen, no hay manera de saberlo. O que seas matrona, que le has entendido, ginecóloga, ¿no? No hay manera. Entonces es algo, es una herida escondida, una herida en el alma, un daño permanente, emocional, psicológico, pero que no se ve. Y desde hace poco, bueno, yo diría unos 15 años, algo, es cuando aquí en España, o algo un poquito más, se ha empezado a hablar más de ese tema aquí. Antes hablabas de la mutilación genital femenina y te decían, ¿qué es eso? ¿Y dónde es? Y al final llegamos a las conclusiones aquí en España, son mitos que intentamos desmontar, los mitos de aquí, que la mutilación genital femenina solo afecta a mujeres africanas, en el continente africano, mujeres que no tienen ningún tipo de estudio, mujeres que viven en la zona rural y algunas van más allá y dicen que se practica desde solo una religión. Al hacer eso, en relación con la mutilación genital femenina, primero estamos poniendo el problema como muy lejano, algo que pasa en las zonas más remotas. ¿Y por qué pasa? Pues mira, son gente sin ninguna cultura, sin ninguna sensibilidad, son unos salvajes, y etcétera, etcétera, y nos quitamos el problema y lo olvidamos de ello, porque no nos vemos, no nos reflejamos con esas personas que le pasa eso. Minimizamos esa problemática y le quitamos toda la importancia que tiene. ¿Qué proponemos desde Save a Girl Generation, desde que hemos empezado a trabajar? Porque ese camino ha sido un camino de aprendizaje. Hemos ido y hemos intentado y seguimos intentando mejorar, ¿no? Nuestra manera de comunicar lo que es la mutilación genital femenina para que se pueda entender, para que se vea como algo cercano. Una de las cosas que nos hemos planteado hacer es quitar esa idea que solamente se practica en la mutilación genital femenina en África, ¿no? Y eso no lo hemos sacado nosotros de la manga, son estudios que ya existen. Creo que la primera publicación salió de una organización que se llama Equality Now, que empezó a hablar de 92 países donde la práctica existe. Indagando un poquito más, pues descubrimos, pues la mutilación genital femenina no tiene solo una cara,
ni solo un color, ¿no? Sino es más allá, ni tampoco una religión sola, porque no tiene absolutamente nada que ver con la religión. La otra parte que nos toca es desvincularlo a la religión musulmana. Y para eso nos sentamos con los líderes religiosos, nos ponemos a estudiar, a mirar y averiguar de dónde vienen. Y finalmente acercarlo a la población aquí, en el país donde estamos, y hacerlos ver que esto es un problema global. Es un problema global y se afecta a la mujer, simplemente por ser mujer, independientemente de dónde ha nacido. Y desde ahí es donde intentamos llegar a las personas para que lo vean más cercana y no tan lejos. Partiendo de la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Para los que nunca hayáis escuchado hablar lo que es la mutilación genital femenina, una definición muy genérica, consiste en la extirpación parcial o total de los genitales femeninos, labios mayores y o labios menores, ¿no? de los genitales femeninos. Según la Organización Mundial de la Salud existen 4 tipos, ¿vale? En cualquiera de las páginas de las organizaciones y ayuntamientos que estamos aquí podéis buscar más en detalle. Pero lo curioso es que dependiendo de qué comunidad, qué zona geográfica o qué nivel de conocimiento hay dentro de las comunidades practicantes, se practican un tipo u otro. La gente suele preguntar, ¿pero cuál es el más común? Pues es que depende de muchos contextos, ¿no? Hay gente que la medicalización, ¿no?, de la mutilación genital femenina está en auge. ¿Por qué? Porque las personas piensan que si quitamos los efectos más directos evitamos infección, dolor inmediato, si lo hacemos en un entorno seguro por un profesional sanitario, que no necesariamente sea especialista, sino simplemente tiene conocimientos sanitarios, puede ser desde un auxiliar hasta un médico, ¿no? Que si lo practican en países como Egipto es muy común. En otros países de Asia también. Luego están las personas que no tienen la capacidad el ingreso económico de ir a un hospital y que a lo mejor su capacidad económica es muy baja, entonces esas personas lo van a hacer en las zonas rurales, que es lo que vemos nosotras en las noticias o cuando ponemos Día Internacional de la Mutilación Genital Femenina, y veréis imágenes de niñas, mujeres, aldeas, rurales, cuchillas. ¿Por qué? Porque es con lo que tienen. No es preferencia ni es lo que tienes a mano. Vas a comunidades como la comunidad en Vera, en Colombia, y ves que se lo pueden practicar a niñas desde los 7 días de nacer. Y a lo mejor no cortan, sino queman el clítoris, ¿no? Hay diferentes tipos de mutilación. Por ejemplo, la comunidad donde nosotras vivimos, que es la comunidad somalí, practican el tipo 3, que es la infibulación, ¿no? Que todo el mundo que os comente sobre la mutilación genital femenina os dirá que es de las formas más agresivas que existen, no solo por la parte física, sino por todas las complicaciones a lo largo de la vida que puede derivar, ¿no? Entonces, no es fácil solo quedarse, no deberíamos quedarnos solo con la definición y decir, vale, conozco esto y esto es estandarizado. Hay que, las personas que trabajen, ¿no?, con comunidades afectadas tienen que intentar hacer un trabajo centrado en cada comunidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una mujer que viene de Senegal que otra que viene de Somalia. Puede parecer que tienen realidades parecidas, pero tienen realidades muy diferentes en la mayoría de los casos, pero necesidades también diferentes, ¿no? Entonces es muy importante no generalizar. Yo insistiría en esa palabra en la jornada de hoy, de que es un problema global, ¿vale?, pero no tiene una solución única. No vale una píldora mágica que solucione y acabe esta problemática. Eskerrik asko.
hay también una realidad que yo personalmente desconocía, y era el hecho de que las niñas que residen aquí, cuando pueden viajar a sus países de origen, en países en los que se practica la mutilación genital femenina, corren el peligro de que se les practique. Tú cuando, como médico, como enfermera en Osakidetza, ¿alguna vez te ha tocado vivir esta realidad? ¿Conoces cómo funciona? Y sobre todo, ¿por qué es importante que los sanitarios, médicos, profesionales de Osakidetza de todo tipo conozcan esta realidad? ¿Cómo se puede combatir así? Vale, pues muchas gracias. Gracias a todos por venir y gracias por la invitación. Yo creo que pues bueno, aquí en la mesa en la que soy el único hombre, pues dice mucho de lo que es la implicación de los hombres en la mutilación genital femenina, ¿no? Y creo que pues hay varias cuestiones. Yo como primero profesional del sistema sanitario, como enfermero, tenemos muchas posibilidades de abordar temas como la mutilación genital femenina, de los que estamos aquí hemos trabajado juntos todos, incluso en algunos casos lo hemos compartido Goizan y yo, y creo que hay muchas formas de abordar los casos de la mutilación genital femenina, porque primero las niñas que residen aquí, que han nacido aquí, son niñas que pues bueno, pertenecen a una cultura de otro país, que vienen sus padres son orígenes de un país como Senegal, Mali, Somalia, Kenia, y que en sus costumbres está presente la mutilación genital femenina, y que esas niñas corren el riesgo de ser mutiladas en uno de los viajes que sus padres realizan pues en un periodo vacacional en su país de origen. Y desde el sistema sanitario, ¿qué herramientas disponemos? Pues bueno, tenemos el compromiso preventivo, el documento de compromiso preventivo, en el que se explica a las familias el riesgo que corren de que pueden ser condenadas cuando la niña vuelve de viaje y que ha sido mutilada, ¿no? Pero ¿cuántas familias conocen esto? Esa es la pregunta. ¿Y cuántos profesionales del sistema saben que existe esa herramienta? Ahí está el problema. Entonces ya no solo de que las niñas viven aquí, han nacido aquí, es que se nos exige a las personas de origen migrante, se nos exige de que no, tenemos que integrarnos, tenemos que hacer eso, ¿no? Esa integración que se le exige a la persona de enfrente, pero igual la tengo que hacer yo también. Esa integración tiene que ser bidireccional, no unidireccional, como siempre se ha dicho, ¿no? Y que claro, que como ha dicho Asa, es que la gente negra, las mujeres son muy salvajes, allí sus culturas son muy salvajes, cortan el clítoris a los 7 años, incluso el paso de la infancia a la edad adulta, y eso suele pasar, ¿no? Y en el sistema yo lo que he hecho en falta es la formación y la sensibilización de los profesionales de la salud. Aquí pues en el público presente hay profesionales del sistema, y pues seguramente ninguno habrá recibido una formación en relación con la mutilación genital femenina. Es que ya va más allá de lo que es un hospital, un centro de salud, pero en la formación universitaria, que al menos lo puedan recibir y saber, porque yo muchas veces imparto clases en la Escuela de Enfermería de Vitoria, y que muchas veces enfermeras ya ejerciendo o médicos me dicen, no, yo en mi carrera nunca me han hablado de lo que es la mutilación genital femenina. Y el problema pasa cuando de repente te viene una niña mutilada y dices, ¿cómo abordo yo ese caso? Yo recuerdo hace muchos años, pues no sé, hace 13 años, que cuando conocí a Asa, y ella expuso su caso en Madrid, en unas jornadas que estuvimos hablando, de que tanto los ginecólogos, los profesionales que la atendieron a ella, no sabían lo que estaba pasando. Y a día de hoy sigue pasando. El último caso que pues atendimos, creo que también fue en Vitoria, de una mujer de Guinea, y tenían una niña y que el padre estaba a favor de la mutilación genital femenina, y tuvimos que intervenir. Bueno, llamaron a Oisane, luego me llamaron a mí, y tuvimos que intervenir pues llevándole el documento de compromiso preventivo. Pero claro, estamos en Euskadi, estamos hablando de un documento que seguramente las personas de aquí ni saben que existen y que tampoco se lo van a leer.
pero solo lo tenemos en euskera, en castellano. ¿Sabes? Y luego ya sí que lo tenemos en francés, en inglés, pero por ejemplo no lo tenemos en wolof, en suajili o en otro idioma. ¿Sabes? Y ya pues voy terminando de que vivimos en un mundo globalizado y vivimos en una cultura muy diversa y que en el sistema, en el hospital, 3 de cada 10 pacientes son de origen migrante. Esa es la nueva realidad, esa es la realidad que vamos a vivir. Entonces tenemos que prepararnos para afrontar casos de ese tipo. Pero si solo nos centramos en lo que es, bueno, el castellano, el euskera, el francés o el inglés, sí, pero claro, también tenemos que tener en cuenta de que mucha gente que procede de esos países igual no sabe ni leer ni escribir. ¿Cómo puede afectar el hecho de que los profesionales de, en este caso, Osakidetza, no conozcan esta realidad de cara a un paciente que llega con esta violencia? Pues esto afecta a todos los niveles. Primero, a la persona, porque no se le está dando una atención de calidad. Y segundo, la impotencia que sufre, o sea, el profesional o la profesional sanitario en ese momento, que están en ese momento intentando abordar el caso, y luego ver cómo abordarlo y cómo ayudar a esa persona, porque si damos atención de calidad, tenemos que dar la atención de calidad a todos, porque el sistema es universal, ¿vale? Y tenemos que buscar la mejora para todos nuestros pacientes, pero para esa paciente seguramente esa mejora no la vamos a conseguir porque no estamos formados. Yo el ejemplo que pongo siempre es decir, vale, en el sistema nos enseñan, nos forman a atender a un paciente con hipertensión, con diabetes, y cuando viene esa persona yo lo puedo ayudar a entender, pues bueno, tienes que hacer esa dieta, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer ese tipo de cosas. Pero nadie nos dice cómo atender a una mujer procedente del continente africano o de Asia o de cualquier otro continente, cómo abordar el tema de si sufre mutilación genital femenina o no, y sobre todo la prevención, que es la parte más importante, de cómo prevenir esos casos. Cómo prevenir que una niña nacida en Bilbao llega a los 7 años, que corra el riesgo de ser mutilada y que para cuando vaya a viajar lo único que pensamos, dice, pues no, les quitamos los pasaportes y que no viajen. Esa es nuestra reacción. ¿Pero estamos pensando en el bien de esa niña o en el bien de esa familia? No. Desde nuestra perspectiva de privilegio, persona blanca, masculina o femenina, pero sobre todo el privilegio blanco, pensando de que siempre actuamos mejor. Pensando en el mejor, no, pero actuamos desde nuestro egoísmo o pensando que lo nuestro es mejor, porque lo que ha dicho Asa, la mutilación genital femenina no solo se practica en el continente africano, se practica en el resto del mundo, pero cuando llega el día 6 de febrero, el Día Internacional de la Mutilación Genital Femenina, la primera imagen que sale, cuchilla, niña negra y pues muchas niñas en una zona rural, así, ¿no? Y las prácticas, pero nunca nos hemos planteado, porque en España se practica la mutilación genital femenina, ¿vale? De manera ilegal, pero no estamos teniendo en cuenta todos esos factores que quizás lo que deberíamos hacer es revisarnos y ver qué podemos hacer para ayudar al sistema sanitario, a los profesionales de la salud, pero sobre todo a la comunidad migrante.